música, televisión, entretenimiento, cine, moda, anécdotas, consejos y muchas cosas más. Este espacio es para ti. Bienvenido treintañero, esto es Chavorrucos, el podcast. ¿Qué onda, chavorrucos? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de esto que es Chavorrucos, el podcast. Yo soy Memo Gutiérrez y estoy muy feliz de saludar el día de hoy a mi querida Gina Ledesma nuevamente. Ginita, ¿cómo estás? Hola Memo de lujo, aquí también saludando a todos los chavorrucos que nos escuchan. Un gusto poder volver a transmitir para ustedes y un gusto volver a escucharte como siempre, Memo. Lo mismo digo, y el día de hoy ya veintitantos de abril, estamos en este momento ya 23 de abril, para los que nos estén escuchando, estamos a nada, una semanita ya de conmemorar esto que a pesar de la edad que tengamos, siempre nos va a emocionar porque es el Día del Niño que celebramos aquí en México, siempre. Y este es el primero de dos especiales que prácticamente vamos a estar haciendo para hablar de todo lo que nosotros como chavorrucos obviamente vivimos y disfrutamos en nuestra infancia, porque ya sabemos que este espacio es para eso, ¿no? Vivir los 90s, los 2000, y por supuesto tenemos mucho que platicar. Y el día de hoy, mi Gina, tenemos un especial de televisión. ¿Cómo ves? Así es, Memo. Fíjate que a mí esta parte de la niñez me emociona demasiado, porque yo soy de esas personas que sigo teniendo muy a la niña dentro de mí y me emociona demasiado como la festividad y me emociona mucho el recordar lo que decíamos ahorita, ¿no? Los programas de televisión, porque creo que en nuestra época sí marcaron mucho a la generación en cuanto a intereses, en cuanto a gustos, en cuanto a afinidades. Entonces, creo que va a ser bastante interesante el recordar estos viejos programas que sin duda fueron trascendentales en nuestras vidas. Completamente, y es que si algo podemos platicar nosotros es precisamente de eso, ¿no? De televisión, de la buena televisión que nos tenía enganchados, porque retomamos un poquito la cuestión de la semana pasada de las redes sociales, ¿no? Cuando no teníamos esta afición del celular y de estar metidos ahí, pues nuestro entretenimiento siempre fue la televisión y este tipo de programas, incluso telenovelas también que hacían exclusivamente para nosotros los niños. Y es muy padre poderlo recordar, ¿no? Y después de tanto tiempo, sí, yo también soy de los que se sigue emocionando por el Día del Niño y sigue pidiendo su regalo el Día del Niño, a pesar de que ya pasemos de los 30 años, pero es padre, ¿no? Es una ilusión bastante buena, como yo lo comparo mucho con los Reyes Magos, ¿no? Sí, exactamente, Memo. Y sabes qué, ahorita mencionaste algo súper importante. En nuestra época había contenido elaborado especialmente para niños. Teníamos canales especiales para niños, horarios que eran especiales para niños, desde las telenovelas, las caricaturas, series, había de todo, pero era exclusivo para niños. Y eso hacía que obviamente nosotros nos involucráramos mucho más, porque nuestros intereses eran súper claros, ¿no? Los programas sabían atrapar exactamente lo que nos interesaba en esos momentos. Y aparte de todo, eran programas con otro tipo de temáticas, ¿no? Que también nos permitían mucho, pues, usar la imaginación, involucrarnos mucho con el rollo de la fantasía, ¿no? Porque también, o sea, teníamos tanto telenovelas muy clásicas que no involucraban nada de ciencia ficción o algo, pero también después tuvimos la primera telenovela que hablaba de una máquina del tiempo, muy al estilo de Volver al Futuro. Tuvimos hasta telenovelas que mencionaban Hablaban de mucho el ángeles, rollo, ¿perdón? que hablaban de ángeles, ¿no? Me acuerdo de Claro, Serafín. por supuesto. A ver, vamos a empezar específicamente con este rollo de la era de Televisa Niños, que para los que muchos se acuerdan, vivimos bien específicamente desde que Rocío Campo toma su primera telenovela, que fue El Diario de Daniela, y de ahí empezó una era muy importante en cuanto a historias infantiles, que también ya habíamos vivido anteriormente con otras, pero quizás yo creo que desde ahí fue cuando nosotros empezamos a emocionarnos cada vez más con eso, ¿te acuerdas? Sí, sin duda. El contenido que hacía Rocío Campo era sumamente interesante porque siempre fue interactivo. No sé si recuerdas, la semana pasada hablábamos justamente de esta interacción que había en Es Más,
Ajá. de poder chatear con los actores, ¿no? De la novela. Recuerdo mucho que Rocio Campos siempre tenía como esa interacción, ¿no? De hacer trivias, de hacer páginas web, de tener contacto, ¿no? Los finales, no sé si tú recuerdas que los finales de las novelas eran en vivo, ¿no? Yo recuerdo haber vivido el final de esta novela, Amigos por Siempre, que para mí fue de las que más me marcó, que lo viví en el Estadio Azteca, que sin duda Sí. fue una maravilla, ¿no? Porque era desde que veías al final de la novela que te ponían la coreo, porque literal era, vamos a revivir y apréndanse la canción con nosotros, amigos. Y después de eso, apréndanse, vamos a vernos a tal hora en el chat de Smash y vamos a platicar con Belinda, vamos a platicar con Aidelin, vamos a platicar con Vicky Santana, etcétera, ¿no? Y luego ya era de gana tus boletos aprendiendo a bailar esta coreografía para ver el gran final de Amigos por Siempre. O en el periódico. Yo me acuerdo que para ese final estuvieron dando, no me acuerdo si fueron boletos en algún periódico de aquel entonces y también en la revista TV y Novelas, Sí, creo. sí, También ahí sí. salían los cupones que tenías tú que recortar, tenías que ir a canjear a las taquillas del estadio días antes para precisamente el día que se transmitía el final, pues pudieras asistir con toda tu familia. No me acuerdo cuántos boletos te daban, era un pase cuádruple, no, bueno, no me acuerdo, pero el chiste es que podías ir con toda la familia y fíjate que me alegra mucho que menciones Amigos por Siempre, porque en efecto, también para mí es mi telenovela favorita. Siempre lo he comentado que de todas las que existieron, ha sido mi top. Y esa historia en particular, creo que aparte de que nos marcó a nosotros, sí tocó temáticas bien importantes, ¿no? Sobre todo el rollo de la inclusión. Me acuerdo que manejaban mucho el rollo de los niños con síndrome de Down, los niños también con discapacidad, y no tenía un rollo tampoco tan fantasioso. Creo que lo más fantasioso que tenía era que Belinda movía cosas con la mente, pero de Era ahí en Matilda. fuera, ajá, era Matilda, prácticamente, sí, como dices, pero nada más, o sea, de ahí en fuera era una escuela de un colegio, niños y niñas separados, mucho el rollo de la igualdad. Yo lo he dicho en otras ocasiones que es como el rebelde de nuestra infancia, porque en efecto era un ¿Sí? colegio con muchas privaciones. Así es. Era muy interesante también, fíjate que una temática que a mí me parecía muy interesante, o tal vez ahorita lo analizo más a fondo, era la cuestión de cómo manejaba la novela, la cuestión de los divorcios. No sé si recuerdas que había dos papás de dos de los personajes, que en ese momento era Miki Santana y era Naidelin Nadie de Navarrete. Navarrete, Ujú, que los dos se enfrentaban el divorcio de sus padres de diferentes maneras, ¿no? claro. Uno presentaba tartamudez a raíz de la afectación que le provocaba el divorcio de los padres y Naidelin siendo una niña buleadora, una niña ruda, ¿no? Era muy interesante cómo abordaban eso porque, bueno, yo por lo menos en mi infancia me tocó convivir con varios compañeritos que papá y mamá se estaban divorciando y ese tipo de novelas les ayudaban a sobrellevar las cosas, a sentir que no eran los únicos, ¿no? Yo lo veía y se sentían mucha empatía con los personajes, pese a que no se los decían directamente, ellos sentían como un alivio al ver la novela. Pero fíjate que en el caso ahí de Gilberto y de Renata, me acuerdo que se llamaban estos personajes, sí era mucho el rollo del divorcio, pero era una familia también muy educada a la antigua, porque el rollo Sí. de Gilberto, más que fuera lo del trastorno por el divorcio de sus papás, que a final de cuentas no se concreta, hay que decirlo, que nada más se separan, porque había ahí una villana de por medio que se metía entre ellos, y al final vuelven a ser una familia, pero ahora sí la familia feliz, aceptando todos los errores que habían tenido. Pero en el caso de él, más que el rollo del divorcio de sus papás, era el rollo de la presión de su padre por ser lo que él quería, porque el Sí, chavo estaba reprimido, al chavo no le ponía mucha atención en sus miedos ni nada, él tenía que ser, ya sabes, ¿no? Tú no puedes llorar como niña, tú no te puedes comportar como niña, tienes que ser el hombre, el macho, ¿no? O sea, ya sabes, la educación típica, y eso, esa represión que tenía Gilberto era lo que le provocaba la tartamudez. Y en el caso de Renata, pues era canijilla, pero porque el papá no le prestaba la atención por ser mujer, ¿no? Entonces también ahí claro. estaba como que el prejuicio de que, no, porque tú eres mujer, tú no sirves para nada, y no sé si te acuerdas que en ese colegio, que era el Instituto Vidal, por eso es que separaban a niños y niñas. O sea, los niños les daban clases
de economía. No sé si tú llegaste a ver la película de Ricky Ricón con Macaulay Culkin, Sin duda alguna, sí, claro. y ya ves que los preparaban para ser empresarios desde niños, ¿Sí? que hoy lo ves a la larga y dices, no, no era tan mala idea. No era tan Pero, alejado. exacto, muchos ya pedimos eso hoy en día, pero en ese momento lo veías como que exagerado, porque sí, los niños los preparaban para ser empresarios, para ser los líderes del mañana, y a las niñas las clases que les ponían era de ballet, de cómo poner una mesa, de cómo ser una ama de casa, de cómo ser una dama con tu familia, el cuidado de los hijos, o sea, siendo unos niños. Entonces, ¿Sí? en ese momento, pues es por eso que la historia, cuando llega el personaje de La Guardia, de Ernesto La Guardia, pues da un giro completamente, porque él lo que buscaba era una, que hubiera igualdad y otra, pues que los educaran como niños y que se divirtieran y no que fueran este tipo de colegios en donde aparte tenían un prefecto malévolo Odiseo y Bichir, maravilloso, lo recuerdo perfectamente. Creo que Odiseo Bichir fue de los villanos de nuestra infancia. Sí, era Odiseo, ¿no? Me recuerdo no, que era uno de los Bichir. el prefecto era Germán Robles, que en paz descanse, que era Neftalí. ¿Era Germán? Era Germán Robles, el que traía el látigo siempre y bulleaba a todos los niños. Búscalo y vas a ver que era Germán Robles. Él era el prefecto y el director era Odiseo Bichir, Ah, que, tienes que, toda la razón, que sí. toma ese rol cuando Carmen Montejo, que era la madre de Ernesto Laguardia, pues se enferma y todo, deja la dirección y él es el que lo suple. Y es por eso que entra una guerra de ver quién se queda con la dirección cuando llega Salvador, que era el personaje de La Guardia. Pero imagínate, o sea, ese tipo de novelas, ahorita que las recordamos, eran historias que no estaban tan alejadas de la realidad, pero que también marcaron un parteaguas en nuestra generación. Sí, completamente. Qué memoria la tuya, Memo, ¿eh? Que no recordaba yo tantos detalles de los personajes, que sin duda sí me haces revivir como el momento de ver el intro de la novela, de emocionarme, de tener en claro todo esto que pasaba durante toda la novela, el final, ¿no? Cuando por fin se rompía el muro, no sé si recuerdas Sí, ese episodio, que era una cosa maravillosa, ¿no? Las medallas, yo aún conservo mis medallas de Amigos por Siempre, no sé si las tuviste tú. esas medallas las regalaban cuando tú comprabas el video del final, precisamente. O sea, venía un VHS, Ujú. VHS en ese entonces, con tu cajita de las medallas, que sí eran las medallas que manejaban tanto Belinda como Martín Rica. Que ahí también tuvimos la oportunidad de conocer a Belinda, porque con el diario de Daniela, que fue una historia también muy buena, y hay que decirlo también en cierto modo, que también marcó una tendencia, porque Rocío Campos se coronó como la reina de las telenovelas infantiles, digo, a pesar de que ya hubiera otras historias previamente a que ella llegara. Pero con el diario de Daniela también marcó muchísimas cosas, o sea, eran novelas con mensaje, pero a la vez también fue una novela muy fuerte, porque fue la primera y creo que la única telenovela, si no estoy mal, en el terreno infantil, que te puso dos muertes pues un poco fuertes, que era, no sé si tú te acuerdas cuando muere la mamá de Daniela Luján, Sí, casi al sin duda. inicio, que precisamente la mata Odiseo Bichir en otro villano que hizo, la mata asfixiada debajo del mar mientras buceaba, y la otra cuando muere una de las amiguitas de Daniela atropellada, que era la chica, ay, se me olvidó el nombre de la niña, bueno, era la niña de No color que recuerdo los nombres de los personajes, te mentiría. sí, 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 pero esa niña también muere atropellada, o sea, y la muerte de la niña, o sea, sí, sí fueron cosas fuertes, pero que también, insisto, no se alejaban tanto de la realidad. Y con Amigos por Siempre pasó lo mismo. Con el diario de Daniela nos presenta a un Martín Rica, que también se volvió icono pues, de la El generación y amor de todas las platónico. chavitas. No sé si tú morías por él, Yo como moría y muchas. muero por Martín Rica hasta la fecha. Sigo siguiendo a Martín en Instagram y todas sus redes, sin duda, ¿no? Fíjate que Rocio Campo, ahorita que lo mencionas, que mencionas a Belinda, abrió la oportunidad también de ingresar a nuevos talentos infantiles a lo que era Televisa, porque veníamos de un Plaza Sésamo, que de ahí empezaron a surgir muchos niños, ¿no? Dana Paola, Manol, y no recuerdo cuántos más venían Bueno, de la Plaza misma, la Sésamo. misma Dulce María, ¿no? Sí, exacto, que de ahí, que salía así, Dulce María, tienes razón, también estaba en Plaza Sésamo, ¿no? Que de ahí los Sí. jalaban a los demás programas, no sé si tú recuerdas, ¿no? Dana tenía esta novela tan famosa que ahora vemos, ¿no? Que era, ay, ¿cómo se llama la novela donde salía María Belén?
¿Recuerdas? Con sus caireles y todo. María Belén fue su primer protagónico como tal, pero la primera vez que Dana apareció en una telenovela fue en Rayito de Luz. Fue la Sí, sí, primera vez sí, que tienes ella razón. apareció ahí, pero sí era importante porque te digo, había plataformas en donde lanzaban a niños que hoy en día pues siguen vigentes, quizás no todos, pero la mayor parte sí, y era algo bien, bien interesante porque sí, con Belinda, como lo mencionas, abrió un casting completamente Sí. para todo mundo, ¿no? Para todas las niñas que quisieran asistir y eso. Que de hecho, como dato curioso, ella había contemplado nuevamente a Daniela Luján para el personaje de Ana en Amigos por Sí, Siempre, pero como obviamente no había mucho tiempo de diferencia entre una telenovela y otra, el diario fue en el 99 y Amigos en el 2000, pues sí, quería descansar un poquito esa imagen de la mancuerna con Daniela y Martín, que sin duda es la más importante también en la generación, pero les dio oportunidad a nuevas chavitas y ahí fue donde Belinda cantando la canción del Titanic, pues los endiosó a todos, ¿no? Y sí, la historia se cuenta exacto. sola. También me parece que ahí fue donde ingresa Naidelin, Grisel Margarita, porque no las habíamos visto dentro de las novelas infantiles, y ahí es donde ingresa, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota. Yo fui a participar al casting, recuerdo que fue en el Azteca, y sin Sí. duda, gran número de niños de los que estaban en el casting fueron niños que estaban en la novela, ¿no? Ajá. Realmente sí abrió una oportunidad para muchos niños Rocío Campo dentro del mundo de Televisa. Y bueno, después esos niños ya fueron los que fuimos viendo en las siguientes novelas. No sé si recuerdas ya, ¿no? Que después de esto creo que nos fuimos a Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate, Claro. y era la mezcla de estos mismos actores ya, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el único que creo que desde el diario de Daniela junto con Martín ya fue subiendo cada vez más y prácticamente participó en todas las de Rosy fue Christopher Uckerman, Sí, que en el diario de Daniela tenía un papel quizás mínimo, pero era parte, ¿no? De esta pandilla. Y posteriormente sí, yo creo que de Amigos por Siempre, pues la historia cada vez creció más, no solamente con esa telenovela, después de eso sí vino Aventuras, que ahí nuevamente volvió a salir Neidelin, volvió a salir obviamente Christopher, Belinda, protagonizaron, y conocimos a nuevos talentos como Alex Spitzer, que Alex Spitzer pues también, igual que Dana Paula, ya venía de hacer Rayito de Luz, ¿no? Entonces viene de Rayito, empieza con Aventuras y también él ya desde menino empezaba a sobresalir. Marta Sabrina, este chico que era en Aventuras, Ramiro Torres, que era el chico de las muletas, ¿te acuerdas? sí, sin duda. También Roberto Marín, que era el hijo de Maribel Guardia, o sea, de ahí empezaron a salir y muchos de ellos repitieron en Cómplices al Rescate, porque después de Aventuras en el Tiempo viene Cómplices, nada más repitió Belinda, Ramiro, y de ahí en fuera todo el elenco fue completamente, bueno, Spitzer y Marta Sabrina también, ¿no? Pero ya ahí fue cuando entró Fabián y muchos se volvieron a reunir en la segunda parte de Cómplices, ¿no? Ya cuando salió Belinda y Y, fue este panorama y tan cómplices, polémico. y sin duda, exacto. Creo que vamos a recordar ese momento, el trauma mayor de nuestra generación, o por lo menos de los que éramos fans de las novelas infantiles. Cuéntame Sí, tú, no, ¿eres Team bueno, Belinda o Team Dani? no, yo soy Team Belinda por siempre, que las dos, bueno, las dos son súper talentosas y todo, pero bueno, creo que también el chiste se cuenta solo, ¿no? Belinda, pues de una manera u otra le dieron la oportunidad de ser el ícono que es hasta el momento. Pero también Daniela, yo creo que fue muy difícil para ella, porque aquí viene esa cuestión, es bien importante también mencionarlo, a ver qué me dices tú. Pero sí, Daniela es una parte importante también de la generación, a pesar de que no tenga la proyección y haya llegado a los lugares en donde está Belinda. Yo creo que Daniela, en cierto modo, balancea mucho mejor la parte de la actuación y Belinda lo musical. ¿O cómo ves? Sí, fíjate que de Dani me gustan bastante de sus trabajos. Creo que Daniela ha crecido bastante, como bien lo dices, en la parte actoral, ¿no? Belinda, si bien lo que ha explotado súper bien es la parte musical, Daniela, por lo menos, sí, como lo mencionas, para mí también es uno de nuestros íconos infantiles, de nuestros ídolos infantiles. En ese entonces, Dani simplemente
yo creo que durante muchos años quedó en la memoria de muchísimos con el diario de Daniela y no hubo quien pudiera borrar esa novela de la memoria de esa generación, porque su actuación para mí realmente fue muy buena. Y Sí. fíjate que pese a que sí, yo soy Team Belinda en Cómplices, no demerito el trabajo que vi yo de Daniela, porque sin duda tuvo un reto enorme que fue remontar a la imagen que todos ya teníamos de Silvana y Mariana. Y creo que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Tal vez no era la misma Silvana y la misma Mariana que todos queríamos ver con Belinda, pero sin embargo creó algo del personaje con su toque y eso fue muy rico al verla. Creo que era rico y disfrutabas a una Silvana y Mariana que no perdían la esencia del personaje, pero que también tenían una construcción nueva aportada por Dani. Sí, totalmente. O sea, creo que ambas tuvieron su manera de llevar a los personajes. Yo lo que notaba con ese cambio fue que precisamente Daniela fue un toque más juvenil el que le dio. Porque Cómplices empezó como una novela infantil, pero con ese cambio de Belinda a Daniela Luján, que a pesar de que tenían casi la misma edad, o sea, Daniela sí es más grande que Belinda, Daniela creo que tiene 34 ahorita, 33 años. Belinda tiene 31, o sea, digo, son 2 años de diferencia, pero que en televisión cuentan mucho. Porque si tú veías a Martín Rica ya era un adolescente completamente, ¿Sí? cuando lo traen nuevamente para que haga esta pareja con Daniela, que obviamente fue lo que le acabó de dar rating a Cómplices al Rescate, porque si el rating ya estaba a tope, en el cambio, aunque muchos digan lo contrario, sí, con la entrada de Daniela se elevó muchísimo más, llámale por el morbo, por lo que fuera, pero también por la dupla que volvió a hacer con Martín. Pero si tú los veías, ya era un romance adolescente, ya no era como que el mismo rollo infantil que manejaron en la parte con Belinda. Entonces, sí, toda esa ola, cuando llega Daniela, fue darle como que un toque más de telenovela juvenil que a lo que habíamos estado viendo. Y yo creo que eso fue quizás un acierto y quizás no, porque rompió un poquito con algunos otros personajes. Por ejemplo, el personaje de Fabián ya no tenía mucha relevancia. Los amiguitos del pueblo del personaje de la otra gemela de Mariana también ya pasaban sin pena ni gloria porque metieron a Naidelin, a Roberto, ¿sabes? O sea, y como que eso rompió un poquito con lo que ya se había estipulado. Laura Flores también ya no aparecía mucho. O sea, se centraron única y exclusivamente en En los el romance. romances de los Sí. jóvenes y creo que eso rompió un poco con el esquema que ya se había hecho con la telenovela, pero sin duda pues les funcionó y a final de cuentas Daniela, sí, bien como lo decimos, Martín y todos los involucrados pues terminaron dándole su toque y hasta el final eso prevaleció en el rating también. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, también algo que marcó mucho mi infancia en cuanto a los programas, no sé tú, aparte de las novelas infantiles, que creo que estas para mí son de las que más trascendieron, o por lo menos las que para mí más me marcaron, son sin duda, no sé tú, pero por lo menos a mí, 11 niños. 11 niños para mí era el boom, era la emoción, era lo que quería llegar a ver saliendo de la escuela. Pues Era totalmente el obtener la credencial de Bisbirige, ¿lo recuerdas? sí, o sea, déjate tú de Bisbirige, que eso yo creo que era lo que todos anhelábamos en algún momento, que a mí nunca me llegó, por cierto, pero era bien padre, como lo dices, y no nada más eso, sino también programas como, oye, el mundo de Big Man, teníamos un programa tan rico como ese, hasta la cachica chiporra te la puedo pasar, ¿no? Pero sí ¿Sí? también fueron programas bien interesantes cuando veíamos a los pingüinos antes del programa de Big Man, ¿no? Era padrísimo, era muy simpático. Big Man era buenísimo, yo Sí, amaba la parte, porque era rico cómo te enseñaba sin que fuera aburrido, ¿no? Y claro, corrías a hacer los experimentos. Y también yo no sé era, si... Te escucho, perdón, te escucho. es que ahorita me acordé, era como nuestro Art Attack, ¿no? De Disney, que después sacaron. Justo. O sea, era eso, era como nuestro espacio de cositas, pero de una manera mucho más grande, con experimentos, te platicaba de cosas muchísimo más importantes, que tal vez en la escuela hasta te parecían aburridos, pero él lo hacía de una manera muy dinámica. La rata era fabulosa. Sí, sí, sí. La verdad es que yo fui muy fan de Big Man. Creo que hasta el último reencuentro que hubo de Big Man, que hace Mm, poco
no sé cuántos años habrán pasado que lo presentaron. La verdad me conmovió demasiado porque me enseñó muchas cosas. Big Man sin duda me hizo que me gustara mucho y me interesara la física, la química. La verdad es que aportó mucho, mucho a mi crecimiento, ¿no? Y también yo recuerdo que 11 niños, no sé si tú lo tengas en la memoria igual, marcaba como un poco para todos los gustos. No sé si recuerdas este programa de futboleros, ¿no? Que estaba para la gente que le gustaba como echar la cascarita, el pambo, los niños que les gustaba esa onda, o también no tenía el Iván de Valentina, ¿no? Para niños que tenían otro tipo de Claro, intereses. es cierto, es cierto. Sí era, mira, tenían una programación muchísimo más variada. Creo que el Canal 11 en ese momento tenía de todo. Creo que si hay algo que podemos decir es que sí teníamos un canal que nos podía brindar todo tipo de entretenimiento, porque como lo dices, había para todos los gustos, pero no era aburrido, no era tedioso como quizás mucha gente lo ponía en ese momento, porque siempre Canal 11 era sinónimo de, ay, no, qué flojera, ¿no? Y había gente que yo escuchaba, que veía que decían, no, pero es que, no, es que sí está padre, o sea, sí tenían cosas muy interesantes, pero lamentablemente creo que también no todos las veían de la misma manera que nosotros, bueno, siento yo. Tal vez estaba muy enfocado en el contenido infantil, creo que era donde sí le aportaban demasiado, ¿no? Porque incluso yo no sé si eran caricaturas de algún otro canal o algo así. Yo recuerdo que estaba esta serie, creo que era Doug, que me parece que Duke era de Disney Channel, y Ujú. la traen para Canal 11 y era buenísima. Yo por lo menos era una caricatura que disfrutaba muchísimo a Duke y era muy rico. Creo que invertía Canal 11 mucho en su contenido para niños, los cuentos de la calle Broca, los Moomin, Claro. Mona la vampira. O sea, yo era fanática de esos programas, como lo podrás notar. Este, pero sí creo que el contenido de los adultos era aburrido, porque en cuanto Canal 11 cerraba la parte de 11 niños, creo que se dejaba de ver. Yo no sé si, bueno, sí, sí te acuerdas, porque todos nos acordamos de ese programa que quizás no era como tal de niños ni nada, pero a mí me volvía loco y me encantaba verlo, que era el de Bob Ross, porque ahí salía Bob Ross en el Canal 11. Árboles felices. Árboles felices, el güey barbón con su pelo afro y que siempre se la pasaba, perdón, pintando, como dices, árboles felices. Me encantaba ese programa y te voy a confesar algo, cuando yo era niño, yo me sentía Bob Ross, pero me sentía en el, no por el cabello ni la barba, pero porque me empezó a acercar a la pintura y me empezó a acercar a todo ese rollo de dibujo. Quizás no soy bueno, pero yo de ese chavito le hacía el cuento y me encantaba por todo lo que veía, comprarme mis pinturas, mis pinceles, y ahí me tenías con mis hojitas pintando lo que se me ocurriera, ¿no? Así fueran árboles felices o parecieran troncos más bien, pero me encantaba. Y ese programa, yo sé que no era como tal infantil, pero todos lo recordamos y lo Sí, llegamos a ver sí, en alguna claro, ocasión. sin duda, marcó muchísimo la época. Fíjate que eso mismo que me comentas pasó con una de mis primas, ¿no? De la familia. Creo que cuando vio a Bob Ross fue en el momento que decidió ser diseñadora gráfica y todo lo que hacía era basado en lo que aprendió en él, ¿no? Fue como la inspiración que la llevó a hacer arte gráfico. Es que era padre, te digo, yo creo que era una de las etapas en las que tú podías ver algo y también te servía como para imitar, pero imitar para bien. Porque te digo, así como podías ver un experimento con Big Man y que decías, lo quiero intentar, pues también veías este tipo de proyectos y era algo que, como te lo digo, para diversos gustos podía funcionar. Porque te digo, a mí nunca me dediqué a ser pintor, nunca me dediqué a dibujar, ni mucho menos, pero me fue acercando poco a poco a quiero hacer cosas creativas, ¿no? Aunque mi rama hubiera sido otra años después, pero me acerco un poco más al interés de conocer cómo se hace una pintura en óleo, ¿sabes? O sea, y eso era lo padre, siento yo, porque te digo, con distintos programas y distintos gustos, pues podías ir acercando a los niños a algo que, pues que quizás como tu prima, ¿no? Años después le sirvió para estudiar una carrera. Eso era lo bonito. Sí, también yo recuerdo mucho o sea, como bien lo dices, ¿no? Nos impulsaban a hacer cosas nuevas. Yo recuerdo a Cositas, sin duda, ¿no? El mundo de Oh, Cositas,
y hacer las manualidades, ¿no? Que el títere, que el pastelito, que la muñequita y todo, y nosotros corriendo a quererlo hacer, ¿no? Sí, Era maravilloso porque aparte te mantenía como un niño activo. No solamente era ver exacto. la tele y estar sentado, eras un niño activo pese a estar viendo la televisión. Sí, pero era una televisión, mira, muchos dicen, y a mí me tocó de niño que decían, es que la televisión no educa. Claro, no, no, o sea, si tú crees que la televisión te va a educar, o que puedes poner a tus hijos frente al televisor para que se eduquen y aprendan cosas que no aprenden en la escuela, no, 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 o sea, no se trata de eso y estaremos fregados si tenemos esa mentalidad. Pero lo que sí veo importante es que en ese entonces, a pesar de que era entretenimiento o algo, sí te dejaba algo complementario si tú quieres, no que tuvieras que educarte al 100%, pero era como que complemento y eran cosas para bien, ¿no? O sea, Sí, no es sí, sí. como que hoy en día veas cosas violentas en la televisión y ya ves a un niño aspirar a ser narcotraficante, ¿sabes? O sea, que lamentablemente hoy en día lo ves. Y que eso que mencionas pasó un tiempo en nuestra época. Yo no sé si recuerdas mucho que había varios niños a los que no los dejaban ver, por ejemplo, Dragon Ball. Yo era fan también de Dragon Ball, me encantaba llegar a ver Dragon Ball, juntar Sí, los álbumes y todo, pero fue un contenido que fue un tanto polémico porque había papás que consideraban que era demasiado violento, ¿no? Yo por lo menos jamás pensé en ser violenta por ver la caricatura, ¿no? Pero no claro. sé si realmente alguien lo vivió así. Es que es como, mira, yo creo que en el terreno también de los niños, porque es bien padre que tú lo hayas visto y que también existieran niñas que les interesaba todo eso, porque por ejemplo en la primera en la que yo iba, eso era un programa 100% para niños, ¿no? Y a las niñas no les interesaba porque las niñas dan vueltas locas con otras cosas, pero tú y yo hubiéramos sido muy buenos amigos en la primaria, creo, pero Es que yo era medio vato, te digo, es que yo era medio vato. es que eso está padrísimo, eso está genial, pero a nosotros, yo me acuerdo que había una teoría muy loca que nos decían que hasta ver Dragon Ball te provocaba convulsiones y hasta podías vomitar y no sé qué tanto. Y lamentablemente cuando de niño escuchas eso dices, no manches, sí será, porque te digo, lo ves tan real por parte de los adultos y los papás se convencen de tal manera que si de niño pues te siembran el miedo, ¿no? Y decías tú, neta, pero pues yo decía, pues yo lo he visto y nunca me ha pasado nada, o sea, ¿y será que a lo mejor de ahora en adelante me pase? Y no, era lógico que no, pero eso también pasó con la música y que si había rolas satánicas en aquel entonces. Y me acuerdo Sí, también sí, que sí. no solo con Dragon Ball, sino que también con Pokémon sucedía Uy, eso, con Pokémon, Digimon, sí. o sea, con estas series que a nosotros nos encantaban, pero era difícil porque si los papás, creo que en ese entonces, yo creo que siempre, pero en ese entonces también se creían mucho lo que veían, lo que leían, lo que otros les, no sé, sí era muy extraño, pero por lo menos en mi casa nunca hubo ya tanto ese problema de no lo veas, ¿no? Fíjate que en mi casa tampoco, ¿no? Ahorita que mencionas Pokémon, me recuerdas una cosa súper curiosa de mi infancia, porque salió mucho, como bien lo dices, ¿no? Que si Pokémon era diabólico, cosas así, El que yo me Pikachu, acuerdo, Pikachu, exacto, que supuestamente había un mito, que si repetías Pikachu no recuerdo cuántos números de veces, ajá, según hacías una invocación y no sé qué. Yo recuerdo muy bien ese momento de mi vida cuando escuché ese rumor por primera vez. Nos juntamos al grupo de amiguitos y queríamos invocar a Pikachu y pues no, oh decepción, nunca apareció nada, por más que intentamos y repetimos el nombre de Pikachu infinidad de veces, nunca pasó nada, pero era padre, ¿no? Era como mitos que surgían a partir de eso y que te hacían entrar como a la parte de los programas también de terror, ¿no? Que empiezas con esa cosquillita, ¿no? De querer ver sí, algo sobrenatural, ¿no? Que es cuando empiezas con el gusto de estas cosas como le temes a la oscuridad, escalofríos, que claro. también marcaron nuestra época. Que esos programas sí pasaban en el Canal 5, ¿no? Me acuerdo, o en el Canal 4, porque no sé si tú te acuerdas que antes el Canal 4 también era un canal de entretenimiento, o sea, bueno, el Canal 4 de televisión abierta, los que sean de otro país y digan cuál, había un canal aquí en México que sigue existiendo, ahora se llama Foro TV y es de noticias, pero antes era el Canal 4 y ahí pasaban también muchas series, ya fueran noventeras o de otros años,
y no me acuerdo si Escalofríos y Letras a la Oscuridad pasaba hoy o era en el Canal 5, porque hubo un tiempo en el que la programación del Canal 5 también era top para nosotros. Sí, sí, sí. Yo no recuerdo exactamente dónde pasaba el contenido, solamente recuerdo que no me lo perdía. No me perdía ver Le temes a la oscuridad, no me perdía ver Escalofríos. No sé en dónde los veía, pero yo los veía. Esos programas salían en la noche. Siempre salían Sí. en la noche como, bueno, en la noche te estoy hablando de las 8, 8:30, ¿no? Que ya eran los programas estelares, perdón. Pero todas las tardes siempre estaban inundados de programas que también salían en un canal que se llamaba Fox Kids, que era un canal de Ujú. paga, así como Cartoon Network, Nickelodeon y todo eso. Pero Fox Kids dio programas también bien importantes. Y si no estoy mal, también esos dos programas que mencionamos ahorita salían ahí. Pero, por ejemplo, un programa yo creo que ícono y que no podemos dejar de mencionar jamás si hablamos de nuestra infancia son los Power Rangers, Uy, ¿no? Totalmente. O sea, una serie que hasta la fecha sigue con su temporada 27, 20, ya no sé, que ya no es lo mismo, pero las primeras temporadas de Power Rangers, desde el 93 hasta el 99, ponle, fueron increíbles y sin duda era nuestro programa favorito de todas las tardes y todos quisimos ser uno de ellos. y todos queríamos correr al cine cuando salió la película, y Claro. todos eran de nuestros juegos favoritos, ¿no? Me acuerdo que yo tenía mi cinturón de los Power Rangers, ¿no? Que le cambiabas las hebillitas, ¿no? De acuerdo al Por personaje que dos. era. Sí, 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 yo como te decía desde el podcast pasado, ¿no? Yo siempre peleaba por ser la rosa y estaba enamoradísima del negro. Del negro. Sí, En serio. Yo pensé que ibas a decir que del blanco, que era lo típico. no, fíjate que es que no sé si recuerdas que cambiaban de elencos, pero Sí. yo me acuerdo mucho de uno que hacía el negro, realmente no recuerdo ni sé el nombre del actor, y era como que el que se me quedaba así, su personalidad del negro, el que me atraía, no sé por qué. Fíjate que los primeros juegos que nosotros tuvimos en nuestra edad, sí eran los recreos de ver quién era el Ranger blanco, quién era el Ranger, o en las niñas la Ranger rosa, ¿no? Pero también cada uno tenía su personalidad y era una serie que hoy en día la puedes ver y dices, ay, no manches, ¿no? O sea, súper chafas, los efectos, las peleas de los, ay, se me fue el nombre del Megazord con los malos, así, bien maquetado, ¿no? Pero era un programa, híjole, que nos hacía sentir también súper bien, o sea, nos emocionaba, todos nos sentíamos un Power Ranger, todos queríamos tenerle el superpoder de las monedas, del Morpher. Cuando salió la película, fue un furor, porque obviamente también aquí en México, pues quizás no había tantos cines como hoy en día, ¿no? De las grandes cadenas, pero yo me acuerdo que me llevaron de niño al Cine Diana, que ahora, bueno, sigue siendo cine, pero es Cinépolis. Y Ujú. ahí el Cine Diana era igual, grandísimo ese cine, cuando todavía estaba la permanencia voluntaria. Y literal dos veces seguidas, creo que la vi esa vez y estuvo padrísimo porque sí es una película que hasta la fecha yo tengo en DVD, no sé si la tengas tú, pero Sí. la tengo ahí en DVD, en sus cines también en VHS, pero está padrísimo y fue un fenómeno, o sea, realmente fue un fenómeno. Y es que, ¿sabes? Todo lo que marcaba, como tú lo dices, fenómenos para nosotros, era algo que trascendía más porque no era tan volátil como en la actualidad. O sea, salía un estreno en el cine y era un estreno infantil cada no sé cuántos meses. Ujú. Entonces, en todas partes lo veías. Ibas al súper y encontrabas en el cereal, no Sí, sé, salía Jurassic Park y todo era Jurassic Park, ¿no? El claro. cereal, las papitas, los tazos, el McDonald's. refresco, McDonald's, todo giraba en torno a, salías de la función del cine y encontrabas vendedores que venían juguetes de esto. Y era Claro. esperarte meses y disfrutar de ese estreno, meses hasta que surgiera algún otro fenómeno que nos impactara a los niños, ¿no? Y hoy en día, pues ya todo es como muy rápido, se estrena una y ya están Ujú. estrenando otra. Entonces, realmente nos impactaba por eso, ¿no? O sea, todo era Power Rangers en el momento que era Power Rangers, todo era Caballeros del Zodiaco en el momento que era Caballeros del Zodiaco y así, ¿no? Jurassic Park, todas sus películas que hubo,
para nosotros eran magníficas porque impactaban realmente, impactaban el mercado incluso. Sí, sí, eran fenómenos de la cultura popular, porque no, como bien dices ahorita del mercado, no solamente era la película, era todo lo que se vendía alrededor. Y hoy en día, pues sí puedes conseguir muchas cosas de lo que ves, ¿no? Y a lo mejor ya no lo saboreas de la misma manera, porque también creo que mucho es culpa de las plataformas de streaming, porque ya antes nosotros veíamos una serie, una temporada de los Power Rangers, y teníamos que esperarnos bien, bien, bien todo el año a poder ver nuevamente los capítulos que eran diario, pero después te pausaban la temporada, te pasaban puros repetidos y después era lo que llamaban los nuevos capítulos, ¿no? Una Sí, sí. continuación de la temporada. Y pasaba mucho con ese tipo de series, porque los Power Rangers cuando tenían sus temporadas, no eran temporadas largas, o sea, estamos hablando de 20 capítulos de media hora, pero que te pasaban diario. Y no sé si tú te acuerdas, que hablando específicamente de Canal 5, pero también en vacaciones, cuando ya era la plena época de verano, sí te ponían una programación desde la mañana muy especial para todos los que nos quedábamos en casa en esos momentos, ¿te acuerdas? O sea, todas las Sí, caricaturas desde las 7 de la mañana, yo creo. sí, 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 lo recuerdo perfectamente. También los domingos, no sé si tú recuerdas que teníamos los domingos de Disney Club, Sí, exacto. que veíamos caricaturas, ¿no? Que salía Timón y Pumba, Recreo, Recreo que sin duda era, bueno, para mí era mi favorita. Sí. Salían caricaturas de Goofy y otras cosas que pusieron a nuestro alcance, porque yo te voy a decir algo, yo cuando era niña recuerdo que los canales de paga, a menos en casa, no los teníamos. No. Era algo que yo veía cuando iba a otros lugares, ¿no? Que veías ya Nickelodeon, Cartoon Network o algo, pero yo lo disfrutaba muchísimo cuando iba a una pizzería o algún lugar que ponían eso. Pero fuera de eso, no lo tenía en casa. Entonces, cuando llegan estos canales, por ejemplo, aquí, ¿no? Que nos traen Disney Club, era un contenido que yo no veía, yo no podía ver. Entonces, cuando llega, realmente lo disfrutaba muchísimo porque lo hicieron accesible. Estaba en televisión abierta ya para Ujú. que todos los niños pudiéramos disfrutarlo. Sí, fíjate que creo que eso que mencionas de la televisión por cable sí es muy cierto. Quizás no todo el mundo lo vivió, pero creo que en ese momento era un gusto como para ricos, ¿no? Lo Sí, veíamos como para ricos. Y no es porque a lo mejor estuviéramos en una situación crítica o lo que sea, pero en ese momento sí muy poca gente se daba el gusto de tener televisión por cable. Y eso yo también se lo atribuyo a que en televisión abierta teníamos muy buen contenido. Porque te digo, en el Canal 5 era súper, súper, súper completo de lunes a viernes. O sea, teníamos grandes programas en esos horarios. El Canal 7, pues sí, también comenzaba con este tipo de programación, pero es cuando empezó TV Azteca. Y TV Azteca empezó también a finales de los 90, creo, más o menos, no me acuerdo sí. cuántos años. Entonces, nada más teníamos Canal 5 y el Canal 4. Pero, de hecho, en el Canal 4 pasaba una serie que no sé si tú te acuerdas, se llamaba El Séptimo Cielo, que también fue una de esas buenísimas de los Tengo 90. vagos recuerdos, pero creo que sí Era la muy recuerdo. buena, era de una familia y a mí me gustaba mucho, pero por ejemplo, series como Dark Angel, Buffy la Cazavampiros, Salvados por la Campana, Ujú. Charmed, El Príncipe del Rap, todo ese tipo de series, pues las teníamos en televisión abierta. Entonces, cuando te mencionaba ahorita lo de Fox Kids, que sí fue un canal muy importante de nuestra infancia, porque los que tenían cable, ahí veían antes que nada las temporadas de los Power Rangers, de Masked Rider. No sé si tú te acuerdas de esta serie que se llamaba Masked Rider, que era también muy similar a la de Power Rangers y lo hacía la misma productora, que era un güey como que su disfraz era como de hormiga y No. era también bueno, luego la voy a postear para ver si alguien se acuerda de esa serie, que también fue muy importante. Pero te digo, tenemos las tortugas ninja, y Uy, obviamente Escalofríos, Letos a la Oscuridad, todos esos programas salían en Fox Kids. Pero sí la tele por cable, yo siempre la veía como de ricos, ¿no? Creo que la primera vez exactamente. que tuve cablevisión fue, no sé, yo creo como a los 10 11 años, o sea, ya digamos un poco más creciditos. Y Sí, otra cosa de la que me acuerdo, Gina, es en Canal 5, no sé si tú te acuerdas de las trilogías de los sábados, sí, que sí, antes sí. los sábados en la tarde era de puro cine y eran las trilogías y tú te esperabas toda la semana para ver qué películas iban a pasar ese fin. ¿Te acuerdas de eso?
Mi pobre angelito, uno, dos, tres y todas las sabidas, ¿no? Y ya sabíamos, era como calendarizado, no sé si recuerdas, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo aborrecía que llegara Semana Santa Ah, sí. porque tenía vacaciones y no me gustaban las pelis que estaban ahí o ya las había visto, entonces no había nada, no tenía televisión de paga y siempre eran como las mismas pelis y era de, ay, otra vez, otro año repitiéndolo, pero las decembrinas las disfrutaba mucho Sí, a era, pesar de que se repetían. era como dices, mi pobre angelito uno y 2 y a ver qué otra, porque siempre eran 3 o hasta 4, Ujú. pero te ponen así como que la función extra, ¿no? Pero, porque digo, en mi pobre angelito, las buenas, pues nada más son las dos primeras, y Sí. sí te llegaban a poner, no sé, no me acuerdo qué otra película navideña llegaban a poner así en el 5 súper importante, pero sí, cuando llegaba Semana Santa ya sabías, ¿no? Que Sábado Santo iba a ser los 10 mandamientos, de Exactamente. 5 horas que duraba la condenada película Sí, y Ben-Hur, ¿no? Eran así como que ya exacto. sabías. Sabía que las ibas a mencionar. Sí, ya, eran las de 5 horas de ley. Pero fíjate que a mí Ben-Hur sí me gusta. Esa película sí se me hace muy buena. Los 10 mandamientos no. Pero sí, ya sabías que era en Semana Santa. Y sí, con determinadas fechas. Porque cuando llegaba Halloween, sabías que iban a pasarte, ya fueran las del Chucky, ya fueran las de, incluso también Pesadilla en la calle del infierno les llegan a poner. Había una de un perro que era como un San Bernardo diabólico, que me parece Beethoven, que era no, como, no, había otra, la verdad no recuerdo el nombre, creo un que apenas perro. sacaron un remake o algo así en Netflix, pero la Ah, verdad no caray. recuerdo en este momento el nombre, pero No, era no. un perro que a mí me daba mucho miedo, era como un San Bernardo o algo así que se volvía diabólico y me parece que No. incluso viene de algún libro. Ay, Pero sí, caray. esa la recuerdo mucho, que me daba mucho miedo. Como lo dices, Chucky, sin duda, pues, marcaba nuestra infancia porque era muy seguido, aparte que la ponían en Canal 5, pero no te cansabas de verla y yo por lo menos no Ujú. dejaba de temerle. Sí, también. Oye, y cuando pasaban la miniserie de eso, porque no sé si tú también te acuerdas, pero fue como que traumático para nosotros, porque Sí, la pasaban en Canal 5 y era a las 9 de la noche. Y también sí, muy cercano a Halloween, era toda la semana, ¿no? Creo. te he de confesar que It es de las cosas que más miedo me han dado en mi vida. Nunca pude terminar de pequeña la película, hasta apenas yo creo que hace máximo 4 años, porque sí realmente impactó bastante en mí lo poco que veía de la serie y lo poco que veía de la peli. Sí me dejaron muy marcada, ¿no? Y mira que era niña entrona, porque a mí me gustaba mucho también Sí, escuchar ese claro. tipo de programas de la mano Ahora peluda más, y sí, esas sí, sí. cosas, Uy, sí, claro. ¿Cómo pero no? hoy no pude con ella. Sí, es que la original de It, porque ahorita conocemos las últimas dos películas que salieron y todo, pero la original realmente no era una película, sino era una miniserie. La hicieron Miniserie. como formato de miniserie y sí te la pasaban toda la semana. No recuerdo exactamente si era en Halloween o qué, pero sí te la pasaban casi cada año. Y era así la miniserie todos los días, toda una semana, y sí fue súper traumático. O sea, para muchos en ese momento, si hay gente que dice que El Exorcista es traumática, bueno, no me quiero imaginar It. O sea, Sí. que para mí El Exorcista nada de trauma ni nada de eso, porque no se me hace una película fuerte, pero It sí estaba cañón. Y también nos ponían, ¿sabes? ¿Te acuerdas la de Abracadabra? Sí, también Eh, me la recuerdo. Y la profecía. Uh, Yo de chiquita amaba la profecía y me gustaba mucho la trilogía cuando pasaban la profecía, la disfrutaba mucho. las de Scream. Las de Scream Ah, también también, por eran de supuesto. ley, te ponían todas las de Scream. Y que posterior a eso ya empezaron a surgir también, no sé si recuerdas estas películas de Scary Movie, ¿no? Que fueron a partir de todas estas películas que mencionamos, Sí, que sacaron la parodia de todo eso. claro. Y Pero sabes que también, o sea, y hablando ya un poquito más de o sea, sí va unado cine y televisión, pero nos tocó también como que la buena era de Disney, ¿no? Y Disney Channel. sí, y aparte de la era de Disney Channel, yo tengo muy marcado en mi infancia la era o la época retro que nos tocó de caricaturas que eran de la época de mi papá, yo creo que le gustaban a mi papá,
hablarte de los Picapiedra, los Supersónicos, este tipo de Don Gato y su pandilla, El pájaro Sí. loco, la película, bueno, la cari que me traumó a mí, ¿no? Por ejemplo, que era la del Coyote y el Correcaminos. Uf, quedé traumadísima porque ¿Por ya qué? odiaba yo, pues es que odiaba ya al Correcaminos porque ya, o sea, en algún Pobre momento ya para mí coyote, era ¿no? justo, sí. Y hace poco vi en YouTube que sacaron del video donde por fin lo atrapa y, ay, descansó mi alma de toda la infancia traumada. Porque era como una cuestión ya impotente de decir, ay, ¿por qué no lo atrapa? ¿No? Lo mismo pasaba con Sylvester y Piolín y todo Sí. esto. Sí, fue una etapa, digo, muy, muy padre, digo, eso ya era más directamente de Warner, ¿no? Como los Animaniacs. ¿Te acuerdas de Pinky Cerebro? Ay, sin duda. Ren y Stimpy también. Bueno, los supersónicos, y claro que es emblemático también. Los supercampeones, que para los que nos gustaba el fútbol ya desde entonces, híjole, esa serie fue también y sigue siendo algo que a mí me encanta. Y que hoy en día tenemos el remake, pero no, no es lo mismo. La emoción que vivías No, en la original, el esperar por un gol, no sé cuántos capítulos, capítulo. Sí, es algo que no encuentras. sí, bueno, era una cancha más grande que las pistas de Rápido y Furioso, o sea, sí, sí, hijo. Pero insisto, o sea, dejaron una gran huella en la cultura pop, digo, de los supercampeones también me acuerdo que había álbums, yo tenía mi álbum de los supercampeones y todos nos sentíamos Oliver Atom, ¿no? O el portero, no me acuerdo cómo se llama el portero, el de la gorrita que también, ay, bueno, pero eran personajes también llenos de cosas. Y lo que decía de Disney Channel, a pesar de que también nos tocó un poco más grandes, porque no es como que haya sido 100% en nuestra infancia, sí No, también creo que nos tocó la buena época, ¿eh? Porque yo a pesar de que ya era adolescente, yo sí seguía viendo cosas infantiles, he de por confesar, supuesto. Y ¿no? sigo. Y seguimos. Pero, ¿qué te acuerdas tú de Disney Channel? Había cosas bien padres. Te digo que yo recuerdo mucho de Disney Channel esta serie, o sea, para mí Recreo, la serie de Disney que le decían, ay, yo amaba los personajes de Recreo, era como de las series que disfrutaba más que otro programa. Recuerdo, te digo que estos de Timón y Pumba, había una cari también creo que era de las locuras del emperador, ¿no? No sé si la Ujú. recuerdes. Sí, sí, Esa sí. también me gustaba. ¿Nunca jugaste Stop en Sapping Zone? No, Eso era muy bueno, sí. Fíjate que ya Sapping Zone también ya nos tocó como en una etapa de unos, yo creo de los 13, 14 años, donde salía Roger González, Carla Medina, que fueron de los fundadores de Disney Channel también ahí. Pero pues también vimos nacer a los Jonas Brothers y también vimos nacer a Zac Efron en High School Musical y a todo su ¿sí? elenco. Yo creo que ya la época buena de Disney Channel también ya murió, sí he de decirlo. Yo ni siquiera sé la verdad si aún sigue vigente el canal. Sí, 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 claro, sigue. Pues siguen siendo, también siguen haciendo telenovelas infantiles, pero sí creo que también ya llegó un momento en el que, obviamente adaptándose a nuevas tendencias y eso, pero la buena etapa de Disney Channel, sobre todo para los que son conocedores, digo, Saki Cody, Stan Raven, ¿cuál otra? Eh, ay, se me fue. Bueno, Ariana Hannah, también salió, ¿no? De Ariana Grandes también salió de Disney Channel, ¿no? no, Ariana Grande salió de Nickelodeon, porque ella salía en Tienes una razón. serie que se llamaba Victorious. Sí, sí, sí. Y después de ahí salió en otra serie que se llamaba Sammy Cat. Porque Nickelodeon también hacía cosas bien buenas. O sea, Hey Arnold, por Dios, los Rugrats, ¿no? O Es lo que te sea, iba a decir. Yo era más Nickelodeon y más Cartoon Network que Disney Channel, creo. Que en este momento me hago consciente de eso, porque Nickelodeon amaba los Rugrats. Era uf, de mis favoritas en la vida. O sea, mi familia siempre reptar. me decía que yo era Angélica Pickles, ¿no? Porque aparte de todo yo era la prima grande y todos mis primos chiquitos eran pues mis bebés, ¿no? Ajá. Entonces yo era Angélica Pickles. Recuerdo perfectamente, entre mis primos teníamos claro quién era cada personaje de los Rugrats y era como de
que adoptábamos las personalidades de los Rugrats. Y no, yo era feliz de que me dijeran que yo era Angélica Pickles en esos momentos. Hasta hubo película de los Rugrats, ¿no? Bueno, no sé cuántas hubo, pero Dos ¿dos? que recuerde yo. Fíjate, sí, una era cuando salió el hermanito de Tommy, ¿no? Creo que fue la primera. Ajá, Sí, sí, Deal, y sí. la otra fue, creo que una fue Rugrats en París y la otra no recuerdo, creo que Rugrats Ah, la aventura claro. o algo así. Sí, también no sé si recuerdes, como bien lo dices, ¿no? Hey Arnold, ay, era maravillosa, creo que fue de mis primeras historias de amor favoritas y aparte de las historias de amor, disfrutaba yo mucho la onda de los personajes, ¿no? La personalidad de cada personaje. Creo que fue la primera caricatura, o si no es que la única que mencionaba un personaje judío, y era muy interesante conocer un poco de la cultura judía por medio de Hey Arnold, me gustaba bastante, ¿no? Esta parte de convivencia que tenía también con los abuelos era muy Sí, rica. sí, 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 es que te digo, había muchísimas, muchísimas series. Digo, de Nickelodeon, quizás, insisto, o sea, ya nos tocó también más grandes, pero no podemos dejar de mencionar Drake y Josh. O sea, Drake y Josh, no sé si a ti te gustó, pero yo fui Sí. fan completamente de Drake y Josh y sí pasaba mis tardes, aunque pues, ya estaba en la secundaria prepa, pero era de esas últimas series que recuerdo con mucho cariño y que si las sigo viendo ahorita me sigo embobando porque eran muy bobos, pero tenía todavía esa esencia y esa, pues no sé, llámalo quizás inocencia, ¿no? De los programas que nosotros gustábamos de ver, ya hoy en día, insisto, las tendencias son otras, pero es uno de los programas también más emblemáticos de la historia de Nickelodeon, sin duda. Era un humor muy blanco, ¿no? Después también iCarly, también recuerdo que recuperaba un poco de esto, Eh, que pues como lo dices, ¿no? Ya nos tocó más grandes, pero también lo disfrutaba mucho. Drake y yo, sin duda, lo gocé tanto en mi vida, eran risas tras risas. Si bien no soy súper fan de la comedia de ese estilo, sí, Drake y Josh era algo que disfrutaba plenamente. a ver, ahora vámonos de lo que sí veíamos como niños, pero también había series que ya no eran tan para niños, pero que sin duda también llegamos a ver, porque claro que las veíamos en las noches, ya como que en el 5 había un horario pactado, ¿no? Después de las 9 ya era horario para adultos, ya eran series para adultos. ¿Qué serie te acuerdas de aquel entonces? Serie de Disney de esos horarios. Pues no de Disney, quizás de tele abierta y de lo que veíamos. Digo, un claro ejemplo puede ser Charmed, ¿no? Sabrina, Claro. Sabrina creo que era de las cosas que veíamos en esa época, la Nana Fine, Mm, por que era supuesto, la también de las cosas que niñera. veíamos, ¿no? La niñera, sí, la niñera, creo que son de las que recuerdo que veía. Fíjate que sí fui como más de Caris yo que de series, ¿eh? Nunca he Ujú. sido muy fan de las series, no sé tú, pero bueno, yo soy un poco rara en ese sentido, pero sí que recuerde bien esas dos, sin duda me gustaban bastante. Te digo que de las series que yo llegaba a ver y que recuerdo de aquel entonces, sí, Buffy la Cazavampiros era una de las top, porque sí la pasaban por las noches, me acuerdo muy bien. Te digo, había otra con Jessica Alba que nunca me perdía y era de Arcángel, que también la pueden buscar en YouTube y ahí debe de haber cosas. Yo ahí me enamoré de Jessica Alba, pero digo, Hechiceras era una de las series también súper, súper, súper importantes y esa sí salía en Canal 5, sí salía en la noche, pero era todo el rollo de la brujería y eso, y a mí Hechiceras es una de las series que también me mataba, o sea, me encantaba verlas. Y bueno, ya si nos vamos a otro estilo y comedias, bueno, Friends es sin duda la serie noventera por Más excelencia, ¿no? icónica, O sí, claro, sea, sí, sí. digo, 100%. ¿Te acuerdas de Alf? Claro, ese era que un marciano, ¿no? O algo así. Sí, Nunca entendí qué era, pero era una cosa peluda grande. pero era genial. Alf también era genial. Tego la niñera. Yo veía una de las series que también me gustó, pero quizás no es de nuestra época, pero que pasaban mucho en ese entonces y que me gustaba, era El Auto Increíble. No sé si tú te acuerdas del Auto Increíble. No, fíjate Que que eso era, no que lo era, era, recuerdo. era una serie de, pues sí, como policíaca,
pero el güey, el que andaba ahí resolviendo los casos, tenía un carro que hablaba, ¿no? Entonces, era un carro negro, búscala, está súper chida. Y realmente yo creo que también marcó una época, y yo creo que todos nuestros papás saben perfectamente de qué serie te estoy hablando, Ujú. porque El Auto Increíble incluso hicieron un reboot como por el 2010, pero sí, esta magia del carro y que te hablaba y que abría las puertas solo y que si tú le hablas por como el batimóvil de Batman, ¿no? Prácticamente siempre llegaba al rescate y era casi el que terminaba resolviendo los casos siempre, más que el dueño, pero era muy, muy padre y también era una serie de esas policíacas bastante chidas. Creo que tuvimos una televisión, insisto, muy, muy vasta y en la televisión como tal abierta, en la televisión en español también. Digo, nosotros podemos hablar 100% de todo lo que fue las telenovelas infantiles, las telenovelas juveniles, porque también no solo las infantiles, o sea, también de niños veíamos las de las 7 de la noche y esas también Sí. eran buenas novelas. Sí, fíjate que también algo que para mí también fue muy trascendental fue Cartoon Network. Cuando aparecen las chicas superpoderosas, cuando aparecen estos Ujú, personajes como Johnny Bravo, claro. cuando empezábamos a ver esos programas, no sé si recuerdas tú a Ed, Ed y Eddie, también Sí, sí, yo sí. era muy fan de ellos, ¿no? Disfrutaba yo muchísimo las horas de Cartoon Network y creo que es algo que incluso los personajes quedaron como íconos de nuestra cultura, tanto que Ujú. hasta la fecha los chavorrucos son cosas que ocupamos en Sí. nuestras mochilas, en el pin, en la chamarra, la playera, porque fueron personajes que llegaron para quedarse en nuestras vidas, ¿no? Cat Dog, Coraje, El ese perro cobarde, ¿no? maravilloso, fantástico que era Coraje. Ese tipo de caris también de cartoon a Sí. mí por lo menos me impactaron mucho. Dexter, no Claro, sé si recuerdas el Dexter. laboratorio de Dexter. ¿Cómo olvidarlo? Sí es cierto, se nos estaba pasando. No, bueno, es que sí, wow. ¿Cuál otra de Cartoon Network? Estoy haciendo memoria yo también. Es que fíjate que sí, de Cartoon no era tan seguidor. Ve cómo tenemos variedad, ¿no? O sea, mientras tú unos, yo Sí, otros. Y eso está padre. Pero sí, claro que de Dexter me acuerdo. Y creo que Dexter también tuvo una película, ¿no? no sé, no vi No la recuerdo. película, pero amaba la Cari. También Los Padrinos Mágicos, Ujú. ay, Billy Mandy. Puro Hueso era fan de Puro Hueso y de Billy Mandy, me Fíjate gustaban que esa sí no me muchísimo. acuerdo. No me acuerdo ¿No la cómo era. recuerdas? No, De esta niña malgeniuda y no recuerdo si era su vecino, que era muy bobo, que platicaban y convivían con la muerte. no, de esa sí. Fíjate que no me suena el nombre. Igual ya viéndolos, me acordaré, pero sí, así de entrada el nombre no la recuerdo como tal. Y también recuerdo otro tipo de series que también nos impactaron mucho, que era la parte de, por ejemplo, ¿no? Caballeros del Zodiaco, Sailor Ujú. Moon, Candy Ranma y Candy, medio. a mi medio, se me está yendo esta niña Sandy Bell. Sandy Bell, que también era una Ándale. que veíamos todas las niñas. También creo que fueron muy importantes para nuestra época de chavorrucos, que hoy en día seguimos siendo fanáticos, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, Pokémon es algo que no dejo de seguir en mi vida y que a pesar de tener mis treinta y tantos, me ves en la calle vestida con playeras y todo de Pokémon, ¿no? Que soy fan de esas series. Fíjate que ahorita cuando mencionas lo de Sailor Moon y todo eso, hay muchas cosas de esas series, de esas caricaturas, que se quedaron en nosotros también como referencias en en nuestra forma de hablar, al momento en el que hacemos algún comentario. Sabes perfectamente que esa persona a quien se lo digas, si son amigos de tu edad, la van a captar de inmediato, ¿no? O sea, eh, cuando puedes hacer una referencia así tan simple como de qué te sientes Sailor Moon por, ya sea por las botitas o ya sea por los looks, sabes perfectamente que esa persona va a saber de lo que hablas, ¿no? Porque te digo, o sea, se volvió tan coloquial en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de platicar con nuestros amigos, que sí, sin duda, es una referencia en la cultura pop, todo eso muy cañona y sí llegó, como bien dices, para quedarse. ¿Sí? Tanto que te digo, es algo que no podemos dejar de nuestra cultura. O sea, yo
a los chavorrucos que conozco de nuestra época, siguen viendo y repiten cuantas veces sean Saint Sí. Seiya, siguen viendo cuantas veces sea Sailor Moon, ¿no? Eh, te digo Dragon Ball, ¿no? Yo me aventé Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, todo lo habido y por haber. Sí, sí, sin duda, Gine. Yo creo que como lo hemos dicho desde la semana pasada con lo de las redes sociales, volvemos a lo mismo y a lo mejor sonaré muy repetitivo, pero es que es la neta. O sea, fuimos muy, muy, muy dichosos de poder ver todo eso porque son programas que sin duda, además de que nos hicieron pasar momentos muy divertidos para relajarnos en nuestras tardes después de la tarea, después de la escuela, también hubo muchos, como los que mencionamos al inicio, que nos llevaban a imaginar, que nos llevaban a pensar, que nos llevaban a entretenernos de una manera sana, e incluso cuando jugamos con nuestros amigos, porque ya la próxima semana hablaremos de juguetes, de juegos y más, pero todo lo que nosotros veíamos en estas series cuando comprábamos los juguetes, lo queríamos replicar, ¿no? En casa, las mismas escenas, te acordabas de los diálogos, te acordabas de todo. ¿Cuál de todas estas series y cuál de todos estos programas, dime tu top 5, o sea, que digas, estos son los que para mí son los mejores? Top 5 de mi infancia, así de cualquiera. De series, Híjole, series, caricaturas, novelas, lo que quieras. De todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuál es tu top 5? ¿Cuál es el que rescatas? me quedó definitivamente mi número uno es y será por siempre Pokémon. El número dos, creo que me quedo Cuentos de la calle Broca. Uh -huh. El tercero, yo creo que sería Le temes a la oscuridad. Bien. Amigos por siempre, sin duda, tiene que estar dentro de mi top. Híjole, es que me la pones muy Te falta difícil. una, te falta una. Fíjate que recuerdo un programa mucho que no mencioné, pero que ahorita que me preguntas esto, creo que fue muy importante para mí, que se llamaba, no sé si lo recuerdas, Capitán Planeta. Wow, sí, por supuesto. Capitán Planeta. Era, yo creo que ese sería mi top. Tu top 5 favorito de la televisión. Wow, ¿Y el mira, tuyo? estoy pensándolo porque vámonos de atrás para adelante. Yo creo que sin duda me quedo con los supercampeones, Pokémon. Eh, sí le temes a la oscuridad, creo que fue uno de los programas también más importantes. Eh, Amigos por siempre y los Power Rangers, porque los Power Rangers fue mi programa Sí, favorito de la infancia, 100%. sí, creo que tal vez cambiaría los cuentos de la calle Broca por los Power Rangers. Tienes toda la razón. O sea que podemos Sí, aventarnos un maratón sin ningún problema, sin Memo. ningún problema. Obviamente de las primeras 5 temporadas, porque ya cuando, después de los Power Rangers del espacio, ya los que siguieron ya no me gustaron, pero soy de los que hasta la fecha sigue coleccionando juguetes de los Power Rangers. Me encantan. Sí, sin duda es. Por dos. Sí, sí. Ahí sí te puedo decir. Y Amigos por siempre, porque es mi telenovela infantil favorita. Pero te digo, creo que, digo, incluso sí, top 5, pero podemos hablar de muchos otros que, como bien tú decías, ¿no? Te llevaron a pensar y experimentar cosas. No, nunca podemos dejar a Big Man de un lado. No. Creo que fue uno de los programas también más importantes y todos los que nos enseñaron algo. Creo que vivimos una televisión también con un gran mensaje. Y una maravillosa infancia apoyada gracias a todo lo que podíamos ver, que si bien, como lo mencionas, no nos educaba, sí aportaba mucho a nuestro crecimiento. Por supuesto, físico y mental, porque ¿Sí? te ponía a jugar, te ponía a activarte, pero mentalmente también te dejaba cosas bien chidas. Y somos, Sí. como siempre lo diré, muy afortunados de pertenecer a esta generación. Y ahora, mi Gina, la próxima semana, continuando con todo este rollo de la infancia, vamos a hablar de los juegos y de los juguetes, que también va muy pegado con lo que vemos en la televisión, porque apuesto a que te acuerdas muy bien de todo eso. Claro que sí, va a ser totalmente un podcast muy melancólico para mí, porque sin duda creo que nuestra época estuvo muy marcada, como bien lo dices, por los juguetes que acompañaban todo esto de la televisión o que a veces eran independientes, pero sí fuimos niños que jugamos demasiado. Sí,
Sí, 100%. Y vamos a hacer algo, a ver si todavía conservas algunas de estas cosas. Y si no las conservas, pues habrá que echarnos un clavado en internet para compartir en nuestras redes sociales y que también la gente que nos escuche y la gente que nos siga a través de Instagram nos comparta qué juegos y qué juguetes se acuerdan de aquella época. No importa el país, porque en muchos países eh, jugaron lo mismo, pero también aquí en México creo que tenemos juguetes que marcaron también una gran época y que sin duda son únicos. Y me encantará que los compartan. ¿Cómo ves ahí en redes sociales? Y nosotros también hacemos ahí como que... Claro que sí, va a ser de verdad un placer poder compartir con ustedes parte de lo que fue mi infancia, parte Sí. de todo esto que disfruté y créeme que aún conservo bastantes de ellos, así que va a ser todo un placer compartirlo con ustedes. La próxima semana estaremos obviamente hablando de todo esto y muchísimo más para recordar también, ¿por qué no?, nuestros días del niño en aquel entonces. Millina, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Recuerda tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me encuentran en Instagram como Gina Ledesma 538 y en Facebook como Gina Ledesma. Perfecto. Y a un servidor como Memo Gutiérrez 15. Y recuerden seguir nuestro Instagram, Chavorrux Canal, para que estén ahí al pendiente de cuando subamos los próximos episodios. Recuerden seguirnos, por supuesto, en nuestro perfil en Spotify, en nuestro perfil en YouTube, para que estén en contacto con todos nosotros. Y exactamente, para la próxima semana estaremos hablando de este tema de los juegos, de los juguetes, y nos encantará saber qué era lo que a ustedes los acompañaba en pues en esta gran etapa que para muchos siempre es inolvidable, que es la infancia. Millina, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti, Memo, un gusto. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y escuchamos en el siguiente podcast, Chavorrucos. Esto es todo por el día de hoy. Viaje terminado, esto es Chavorrucos, el podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.